Seguimos esta noche en Minuto Uno, marcando el pulso de la realidad, contándote lo que otros no te cuentan, la realidad, sin ambigüedades, durante todo enero. No descansamos, seguimos marcándole el pulso a la realidad y clarificando. Hay mucho para clarificar en la Argentina de hoy. Y estamos iniciando el año de elecciones a la República Argentina. Estamos iniciando el año de la política en la Argentina. Va a depender mucho de la oposición en la política sobre cómo se van a proyectar los próximos años en la Argentina. Hasta aquí hemos visto cuál es el plan Macri, qué es lo que quiere Macri para la Argentina. Un país para muy pocos. Todo lo que Macri prometió en el 2015 no lo ha cumplido. Lo hemos visto a lo largo del 2018. Ha realizado, Cambiemos, una verdadera estafa electoral al pueblo argentino, porque muy pocas de las promesas son las que han cumplido. Y este año va a ser un año determinante, un año bisagra para o seguir profundizando con Macri, que va a ser el candidato a la reelección de Cambiemos, ya fijado, y donde cada uno va a seguir cumpliendo, pese a las diferencias, su puesto y su rol en Cambiemos. Macri a nivel nacional, María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Pese a las diferencias, ahí tratan de mostrar armonía y seguir adelante con el plan concreto que tienen para la Argentina. Por eso decimos que mucho va a depender de la oposición política en la Argentina. Si la oposición no mira lo que pasó en Brasil, que por ir divididos, que por una pésima estrategia electoral del Partido de los Trabajadores, con Lula preso, le dieron servido en bandeja la presidencia a Bolsonaro. Si la oposición política en la Argentina sigue siendo, algunos de esos sectores, funcionales a Macri, como lo fueron en la provincia de Buenos Aires en el 2017, como lo han sido a nivel nacional, seguramente Macri va a tener 4 años más en la Argentina, con todo lo que eso significa. Ahora, si distintos sectores, sobre todo el peronismo, que están marcando que deben caminar hacia la unidad, dejar de lado los fundamentalismos que existen y que no ayudan para nada, persisten, si eso se logran vencer y van camino hacia una gran paso como muchos quieren en el peronismo, bueno, otro puede ser el cantar de la Argentina. Pero todo va a estar en manos de la oposición, sin lugar a dudas, en cuáles sean las estrategias que planteen, no de cara a cada candidato, de cara a lo que la sociedad argentina está demandando por los sufrimientos que ha tenido en todo este 2018. Y muchas provincias que no quieren ir en octubre pegado a la elección de Macri, porque muchos no le ven posibilidades. Entonces van adelantando, muchos gobernadores peronistas sobre todo que quieren jugarse la personal, y van adelantando las elecciones. Vamos a ver. Buenos Aires lo está definiendo, duda, la gobernadora María Eugenia Vidal, forma parte de una estrategia. Dicen en el círculo íntimo de la gobernadora que su deseo es desdoblar las elecciones, que sean anticipados, pero ahí lo que van a privilegiar es la idea de Marcos Peña, que otra vez se ha puesto al mando de la campaña nacional de Cambiemos. Lo que defina Marcos Peña va a sentir la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en febrero van a definir. Jujuy, el gobernador Gerardo Morales también duda, va él por la reelección, anunció la posibilidad de adelantar comicios, pero todavía no ha definido. Catamarca adelanta, anularon las PASO por única vez, la primera vuelta será en marzo. Río Negro se suma, lo confirmó el gobernador Bereltinec, no descartó ser candidato a la reelección, no la tiene bien. Córdoba, otra provincia que adelanta, Schiaretti va por la reelección, las elecciones serían el 12 de mayo.
La Pampa adelanta, también envió un proyecto para modificar la fecha de elecciones, serían el 19 de mayo. San Juan, el gobernador Uñac va camino a la reelección y las elecciones van a ser el 2 de junio. Entre Ríos, Bordet, candidato a la reelección. Muy bien posicionado el gobernador Bordet. También adelanta, serán el 9 de junio. Y Tucumán, hoy fijó el calendario, el actual gobernador Mansur adelanta, convoca elecciones en mayo. El principal contrincante de Mansur es el ex gobernador de la provincia de Tucumán, Alperovich, que seguramente va a ser el candidato nuevamente desde otro sector interno del partido justicialista o de algún sector del justicialismo. Héctor Timerman falleció en las últimas horas después de sufrir una durísima y de tratar de combatir con mucha dignidad, pese a la persecución judicial y político a la que fue sometido, pero bueno, el cáncer lo terminó venciendo. Lamentablemente se va una persona muy joven y su hermano Javier Timerman esto decía sobre su muerte. Él recibió muchísimas muestras de cariño de un montón de gente y yo creo que la gente sabía que mi hermano era una excelente persona, que puede haber hecho cosas bien, cosas mal, como cualquier ser humano, cualquier político, pero que siempre las hizo con gran honestidad, las hizo pensando en lo mejor para el país y él se murió consciente y tranquilo que ese era el legado que iba a dejar. Yo lo miraba mucho, muy cercano. Me llevó a los 16 años cuando yo me tuve que exiliar, me llevó a Ezeiza, que se me viene a la mente un montón de recuerdos. Fuimos a testificar juntos para encarcelar a los torturadores de mi padre, o sea, fue una vida que tuve la suerte de tener un gran hermano. Este país va a ser un país mucho mejor cuando juguemos a las personas por su honestidad, por su dedicación y no tratemos siempre de hundir al que piensa distinto y acusándolo de cosas que se sabe no son verdad. Y algún día imagino que la justicia lo va a reivindicar. Bueno, recordemos que Héctor Timerman, como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, fueron denunciados por un hecho político que Cambiemos judicializó, en esto de judicializar la política, que tiene como arma Cambiemos, como parte de la estrategia de persecución política y judicial, con la que llegó al poder y con la que se ha mantenido, y con la que seguramente va a seguir haciendo campaña durante todo este año. Pero lo llevaron, digamos, a esta situación por haberlo denunciado sectores de la comunidad judía que en un primer momento acompañaron la firma de ese memorándum y que después, por política, se volvieron y se echaron atrás. En una decisión que, reitero, era eminentemente política. La justicia no tenía por qué opinar. Además, un memorándum donde el Parlamento argentino fue aprobado. Sin embargo, ningún legislador fue procesado por ese hecho. Un gesto más de la persecución. Y después, en la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman, una de las principales causas, denuncias que se le achacaba a Héctor Timerman, es que Timerman había pedido a Interpol la baja de las alertas rojas que había contra los presuntos autores del atentado a la AMIA, que eran los iraníes. Eso nunca había ocurrido. Sin embargo, fue usado como argumento principal de la denuncia del ex fiscal Alberto Nisman, que se cayó a las pocas horas de Nisman haber hecho esa denuncia, porque el ex titular de Interpol a nivel mundial, Ronald Noble, 2 días después que Nisman afirmara, lo desmintió públicamente. Pese a las desmentidas que Ronald Noble hizo, mire, en todos los idiomas posibles, en todas las formas posibles, hasta él propuso venir a la Argentina a declarar
a favor de Timerman. La justicia argentina rechazó ese ofrecimiento. Mire si ahí no hay gato encerrado. Decían, la principal denuncia es que quería bajar las alertas rojas. Cuando se les cae y tendrían que haber traído a ese testigo, no lo trajeron. Seguramente vendrá para el juicio oral y público. Será tarde, porque Timerman está muerto. Enseguidita Graciana Peñafort va a contar aquí las penurias, lo que ella hoy calificó como la tortura a la que fue sometido en sede judicial Héctor Timerman, que en su afán de querer que su nombre no se manche, porque él sabía que se moría. Él sabía que se moría. Y él tenía dos deseos: conocer a su nieta y que le quiten la mancha que le habían puesto de la justicia. Pudo conocer a su nieta, no pudo quitarse la mancha, pero sí pudo ir con el último hilo de fuerza a declarar en tribunales ante el juez federal Claudio Bonadío. Y después de producida la muerte, Ronald Noble otra vez produjo una serie de tweets donde volvió a decir lo que ya venía diciendo desde el 2015, que era mentira lo afirmado por el ex fiscal Alberto Nisman, que Timerman jamás le había pedido a Interpol que baje los alertas rojos. Fue otra de las grandes mentiras que se crearon en la República Argentina, con la que muchos medios y dirigentes políticos batallaron el 2015 para llegar al poder. Y como si eso no fuera mucho, Ronald Noble mandó una carta de despedida a Héctor Timerman. La vamos a reproducir. Mi querido Héctor, voy a defender tu honor y a hablar sobre la verdad de las alertas rojas de Interpol sobre AMIA. Durante años sufriste ataques injustos y maliciosos contra tu integridad y tu compromiso con la Argentina y su pueblo. Sufriste estos ataques solo porque tuviste el coraje de intentar romper el impasse en la investigación del atentado terrorista en AMIA de 1984 con el memorándum con Irán. Simplemente voy a reiterar aquí que en 5 ocasiones diferentes vos me dejaste en claro que las alertas rojas de Interpol para los sospechosos iraníes del atentado a la AMIA debían mantenerse a pesar del memorándum firmado entre los gobiernos de Argentina e Irán. Es un misterio para mí cómo los jueces argentinos no investigaron y determinaron los verdaderos hechos sobre las alertas rojas de Interpol por el caso AMIA y en cambio calumniaron tu nombre y cuestionaron tu integridad incluso cuando estabas muriendo. Esto es muy fuerte porque lo dice alguien desde afuera. Lo dice Ronald Noble, que se sorprende por las mentiras, una más, que se crearon aquí en la Argentina. Fíjese, alguien que lo dice del exterior. Esto también tiene que ver con la seguridad jurídica como país, cuando hablamos de atraer inversiones. ¿Cómo vamos a atraer inversiones con los desaguisados judiciales que se hacen en este país solo para perseguir y eliminar por la vía de la justicia a adversarios políticos? Fíjese lo que dice Ronald Noble. Es un misterio para mí cómo los jueces argentinos no investigaron y determinaron los verdaderos hechos sobre las alertas rojas. En realidad, sí hay que decirlo a Ronald Noble, que no fueron todos los jueces, porque hubo un juez como Daniel Rafecas que no le dio curso ni vía judicial y desestimó en 2 oportunidades la denuncia de Nisman.
De esos jueces independientes hay que hablar hoy, también a la Argentina, porque se le animaron al poder cuando el poder estaba en su máximo de odio, de persecución y de arbitrariedad. En 2 momentos le costó mucho también al juez Rafecas, porque lo persiguieron, lo llevaron al Consejo de la Magistratura y en una defensa impecable no pudieron con él, porque no tenían ningún argumento para sacarlo, solo la persecución. Entonces, se sorprende Ronald Noble de cómo, lo que yo decía antes, cómo cuando Timerman pidió que Ronald Noble venga a declarar, le rechazaron esa posibilidad. Porque está claro que no buscaban la verdad, solo buscan la persecución y la venganza. Bueno, nos acompaña la doctora Graciana Peñafort, lo veníamos anunciando. ¿Qué tal, Graciana? Buenas noches. ¿Cómo estás, Gato? Que realmente hoy fue muy conmovedor la serie de tweets que produjiste a partir de una nota del periodista Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, ¿no? Sabés que me levanté muy temprano y empecé a leer los diarios. Y cuando leí la nota me dio mucho enojo. Primero por lo que dice la nota y después por la intencionalidad. Porque lo que dice la nota no es cierto, pero además la utilización de la muerte de Néstor para agredir o denostar a Cristina Fernández de Kirchner, persona a quien Timerman quiso y defendió hasta el último minuto. Claro, porque expliquémoslo por ahí a los televidentes que no leyeron, que dice Morales Solá que Cristina usó políticamente la muerte de Timerman. No lo usó, tal vez me tocaba a mí decirlo porque no había nadie más que lo dijera, porque la última etapa de Héctor Timerman ya no podía hablar por teléfono, le costaba mucho, llegó un momento en que ya no pudo hablar, ya no podía recibir visitas, y yo siempre recuerdo las llamadas de Cristina Fernández interesándose por su salud, por su estado de ánimo. Me pareció muy cruel, pero además me pareció muy cruel el dejar o tratar de bajar el precio de lo que dijo la familia, que conoce la situación perfectamente respecto a cómo esta persecución judicial empeoró las condiciones de vida de Héctor Timerman. Decía, bueno, como dijeron de Santiago Maldonado murió ahogado, sí, es la causa de muerte. Decían, bueno, Héctor Timerman murió de un cáncer, sí, pero el cáncer de Héctor Timerman hubiese podido tener tratamiento, y creo que vine acá a contarlo. Sí. Y no tuvo ese tratamiento, Gustavo, porque le dictaron la prisión preventiva domiciliaria y eso implicó que se recayese la visa de ingreso a Estados Unidos, donde Héctor Timerman hacía su tratamiento médico, que era un tratamiento experimental. O sea, no había otro lugar del mundo porque era el lugar que estaba llevando adelante ese tipo de protocolo. Y la verdad es que yo voy a reconocer siempre la gran predisposición de la Cancillería Argentina, tanto Forí como su jefe de gabinete, Marcos Stancanelli, sumamente correctos, sumamente atentos. Pero la verdad es que la nota dice algo que el gobierno consiguió la visa. No fue el gobierno. Del gobierno lo que sí hay que resaltar es la enorme generosidad de Cancillería, no el resto del gobierno. Y la visa se consiguió finalmente por la presión de los políticos del Partido Demócrata norteamericano, entre ellos un hecho histórico. El senador más viejo del Partido Demócrata hizo un pedido ante el Congreso de Estados Unidos pidiendo que le dieran la visa. La presión de diarios como el New York Times, que conocían a Héctor porque esto había escrito ahí como periodista, y que mientras acá Andajás, Iglesias, Feynman se burlaban, allá los medios hacían mucha presión, y la presión de los organismos internacionales. Lo que quiere decir, en Cancillería, en un momento me llamaban a mí para preguntar cómo avanzaba el trámite de la visa, y no es un demérito. En lo que nosotros necesitáramos legalizaciones y demás se portaron muy bien, pero poner a un gobierno que lo persiguió, que lo hostigó, y que aparte hizo de su nombre una cosa que él lo agraviaba mucho, porque además le retrotraía a lo que le había pasado a su papá. Su papá también perdió la nacionalidad, acusado de traicionar a la patria, y fue Alfonsín quien se la devolvió. Entonces, le resultaba tener esto, me dio mucho enojo, además por el padecimiento. Yo era mi amigo, pero además yo era su abogada. Entonces, yo he visto el padecimiento. Yo nunca me voy a olvidar cuando Bonadío lo llamó indagatoria. Nosotros le habíamos pedido varios meses antes que lo llamara indagatoria. ¿Por qué? Porque los médicos ya nos habían hablado del avance de la enfermedad y sabíamos perfectamente que el tipo de medicación que necesitaba tomar para tratar un cuadro realmente doloroso le iba a impedir declarar.
fuimos y se lo pedimos a Bonadío. A diferencia, y esto lo dije en los tres, a diferencia de lo que le pasó a Macri, a Franco Macri, a quien le mandaron el médico a la casa para certificar y no tener que ir a declarar con Bonadío, no lo hicieron con Héctor Timerman. Héctor Timerman ya casi no podía caminar y tuvo que ir a certificar su grave estado de salud a tribunales. Totalmente inútil, porque Bonadío no llamó antes, o sea, lo sometieron al calvario de certificar su estado de salud totalmente inútilmente, porque no lo llamaron antes, lo llamaron siguiendo el cronograma electoral. Y fue tan tremenda esa declaración que cuando salimos de acá, cuando salimos de allí, Héctor Timerman tuvo que ser internado porque ya respiraba con mucha dificultad y el dolor era realmente muy tremendo, y para poder ir a declarar... ¿Vos contaste esta mañana que se descompuso en el auto? Sí, se desmayó en el auto. A ver, para que Héctor pudiera ir a declarar hubo que quitarle parte, con supervisión médica por supuesto, parte de la medicación para la analgesia. Y toleró 2 horas sentado en ese tribunal. Y él fue a declarar porque él quería declarar. Él quería declarar. Cuando llegó a Estados Unidos y ya era demasiado tarde, él me llamó y me contó, no hay nada que puedan hacer. Me dice, yo le dije, bueno, y yo, la verdad, le dije, quédate ahí, descansá. Me dice, no, yo me voy a morir, me voy a ir a morir a mi patria y a mi casa. Pero hay 2 cosas que quiero hacer. Quiero conocer a mi nieta, que hacía poquito tiempo había nacido, y quiero declarar. Y efectivamente, eso era lo que él quería, y él pidió declarar, y fue, y estaba colgado en la página de la Corte, la declaración de una persona que respiraba con dificultad, pero él quería contar su verdad, porque aparte esta causa, amén de injusta, lo agraviaba especialmente. Era por la firma del memorándum con Irán. Pero aparte una causa que, déjame te diga, a ver, no es que lo han procesado solamente, elevaron a juicio oral esta causa sin llamar a Noble, el secretario de Bueno, ahí viste lo que dice Noble en la carta, dice, no me puedo explicar cómo los jueces argentinos no analizaron. A ver, no solo lo dicen esas cartas, y no solo lo ha dicho en cuanto medio del mundo le ha puesto un micrófono. Noble mandó un escrito tanto a Bonadío como a la Cámara, diciendo, quiero declarar, díganme a qué embajada voy que declaro. ¿Y qué le respondieron? ¿O no le respondieron nada? No le respondieron. Es decir, que el Bonadío principal... dijo, bueno, eso se podrá hacer en el juicio. A ver... El principal testigo lo dejaron afuera. Yo siempre explico esto. Si mañana te acusan a vos de asesinato, voy a decir, mire, a esa hora yo estaba en el programa y estaba Gabriela Cerruti y Graciana Peñafort. Si digo, bueno, a Gabriela Cerruti y Graciana Peñafort no los voy a llamar. Te proceso por asesinato y después que vayan a declarar el juicio oral. Claro. Es una barbaridad. Sí. En una causa donde Rafeca fue tan claro y fueron tan buenos las sentencias de Rafeca, no hay delito, porque no hay ninguna posibilidad de que haya delito, amén de que es una cuestión no justiciable. Déjame que te diga esto, y esto es tremendo. Héctor Timerman quería ayudar a resolver esa causa, la causa del atentado de la AMIA, y lo quería ayudar no solo porque era una causa que le importaba mucho a la Argentina, sino porque afectaba también a su comunidad. Y las primeras 12 horas de la firma del memorándum, la DAIA y la AMIA apoyaron el memorándum. Claro. Fue después de que empezó la operación de otros sectores para retirar el apoyo. El agravio que sufrió Héctor Timerman a nivel personal, profesional, familiar, por parte de la comunidad, es muy injusto respecto a un hombre que lo único que quería era que esa causa avanzara. Porque hace 20 años que esa causa no avanza. Y no avanza porque no se puede tomar indagatoria a los iraníes. Ahora, yo quiero que vos lo cuentes, pero para marcar también el grado de persecución y de ensañamiento que algunos jueces tienen. ¿Cómo fue esa declaración de Héctor ante Bonadío? ¿Y qué te dijo Bonadío en un momento? Fue, digamos, esa declaración con Héctor muy deteriorado de su salud. Fue tremendo porque a Héctor le costaba respirar mucho, entonces le costaba hablar y estaba muy adolorido. Aún así, cuando le dijeron, lo traté, dice, pero en un momento le leen la imputación, dice, vale, pero dice, ¿en qué momento la Argentina, porque le dicen traición a la patria, dice, pero no hay guerra, dígame en qué momento la Argentina le declaró la guerra a Irán? Fue como una prótesis, claro. Usted, y le dice al secretario, ¿usted sabe cómo se declara la guerra en nuestro país?
O sea, no lo podía creer. Y te voy a ser honesta, yo que era la abogada tampoco lo podía creer. Porque yo había leído los escritos de la acusación, pero no podía creer que lo imputaran. Y en un momento se acerca Bonadío, veo a un Héctor Timerman que estaba realmente muy descompuesto, me manda un mensaje y me dice, doctora, cuando quiera paramos esto. Yo lo consulto con Héctor y Héctor me dice, yo quiero hablar. En ese momento Héctor no sabía si iba a tener mucho más tiempo. Entonces yo lo dejé hablar hasta que se movía incómodo, muy adolorido. Y aparte de que la dificultad respiratoria con el transcurso de los minutos se iba agravando. Hasta el momento digo, basta. Digo, basta. Se acabó y firmamos todo, pobrecito, pobrecito. Y nada, salimos, yo siempre voy a valorar mucho los periodistas que vieron lo mal que estaba y a diferencia de lo que nos había pasado cuando entraron, nos dejaron salir. Pues en general cuando salís con uno de estos clientes te rodean periodistas, cámaras. Y estaba tan mal Timerman y se notaba tanto que los periodistas fueron extremadamente corteses. Salimos y en el auto decía, me siento mal, me siento mal, me siento mal. Se desmayó. Fuimos a la clínica. Tenía una crisis cardíaca. Nada, fue realmente... Y esto me parece que es muy bien también remarcar la doble vara, ¿no? A Franco Macri le llevaron a... ni disertificó y cómo se la empeñó que tuvo que ir en este estado Héctor Timerman a declarar ante Bonadío, ¿no? Yo sí te voy a decir algo que a mí... A ver, yo escuché cuando pasó el retiro de la visa que esto era una revancha de Estados Unidos por el tema del avión. Y la verdad es que no es una revancha de Estados Unidos por el tema del avión. Es algo tan sencillo como que ningún país del mundo deja entrar a su territorio personas detenidas. Claro. No, digo, tampoco en la Argentina, si vinieron, también tendría problemas. Cosa que todos sabíamos. Y que te voy a decir, no es que me lo contaron, lo hice yo, Gustavo. Yo le expliqué a los jueces. Le supliqué, porque Héctor estaba enfermo y necesitaba salir. Y le supliqué, es más, me acuerdo haberles dicho, la política no me importa, revóquenle la prisión, porque no va a poder salir a tratarse. Éramos todos plenamente conscientes, y lo peor de todo es que no confirmaron la prisión, pero revocaron la peor de las figuras, que era traición a la patria, que era ridícula. Entonces Héctor Timerman estaba en prisión preventiva por la figura de encubrimiento. Nadie en el país está preso por la figura de encubrimiento. Digo, en este momento en la Argentina hay un juicio por encubrimiento, que es lo que se llama el juicio AMIA 1, donde están juzgando a Galeano, a Menem, a Veraja, donde han hecho donde el gobierno hizo el encubrimiento sobre el encubrimiento, ¿no? Exacto. ¿Por qué el ensañamiento con Héctor Timerman? Claro. Digo, porque si uno dice, bueno, todos van por encubrimiento, dice, bueno, hay una jurisprudencia, vas y pedís la excepción por la cuestión. Pero esto... ¿Y él pudo finalmente, ante el tribunal oral, dejar grabado su testimonio? Se grabó su testimonio, sí. Efectivamente es está decir, grabado, que eso está y se grabado. puede mirar porque está en la página de la Corte. Ajá. Y fue... A mí me... Te voy a ser honesta, él se había preparado físicamente. ¿Y los jueces fueron a la casa? Sí, fue un papelón, porque inicialmente la declaración iba a ser por videoconferencia. Y cuando llegó el momento, no funcionaba, la computadora no servía. Entonces se suspendió esa declaración y los jueces decidieron venir al domicilio de Héctor Timerman en la tarde. Gustavo, agregar una... Gabriela, sí, buenas noches. Buenas noches. Le damos una pausa. Agregar, primero decirle algo a Graciana, digo, yo lo conocí mucho a Héctor, a su papá, a toda su familia. Lo quise mucho, lo quiero mucho. Hicimos aquella aventura periodística en los 90, también en otro momento difícil de la Argentina, cuando hicimos 3 puntos de la mano de Jacobo. Y sé de la importancia para toda esa familia de la dignidad y de la memoria, ¿no? Entonces, yo cuando leía hoy lo de Joaquín, lo primero que te quería decir era gracias, porque la verdad es que para Héctor es muy importante lo que vos hiciste hoy. Para Héctor y para toda su familia, ¿no? Porque la verdad es que cuando uno lee hoy la nota de Joaquín Morales Solá, lo que siente es que se está metiendo con lo más importante para esa familia, que es la memoria, de cómo se lo va a recordar a Héctor. Yo sentí eso. Cómo se va a escribir la historia de Héctor, cómo se lo va a recordar a Héctor, que creo que no es un tema de si lo afectó en síntomas médicos o en síntomas físicos lo que estaba pasando.
para él lo importante era que cuando muriera se lo recordara como un tipo que se había jugado por su país y por conseguir justicia para su patria y para su comunidad, para la comunidad judía. Entonces, todo lo que estaba pasando lo afectaba afectivamente y psicológicamente de una manera tan fuerte, que no se pueden contabilizar los síntomas físicos. Él no se quería morir siendo un tipo acusado de traición a la patria. Eso es lo que no quería. No quería que eso apareciera en la memoria. No, aparte entonces... lo humillaba especialmente. Es más, claro. Decir, la imputación de encubrimiento casi le parecía una imputación menor. Lo que le dolía en el alma la traición a la patria. Yo siempre contaba cómo había sido el caso de su papá. Y una cosa, aparte digo, qué tragedia la de esa familia, 2 generaciones seguidas enfrentándose a la barbarie de un poder en la Argentina y también un poder judicial, porque ahí Héctor Jacobo Timerman, el papá de Timerman, estuvo a disposición del poder ejecutivo. Fue una larga batalla. La verdad es que él sentía como un paralelismo muy terrible entre su Pero aparte, yo no dejo de remarcar esto, la doble vara en la Argentina, que esto es lo que hay que remarcar, porque bien vos estás indicando, el juicio por encubrimiento a la AMIA, que ha sido una vergüenza, donde el propio radical Cimadevilla se fue denunciando el encubrimiento de Garabano a los exfiscales. Están todos libres. Claro, a un juez, a un expresidente de la Nación, a Veraja, todos libres. El encubrimiento. Y todo ese encubrimiento con la complicidad de la AMIA y la DAIA. Por supuesto. Porque han sido los familiares los que han puesto justicia, han pedido justicia y han reclamado. Porque si fuera por este gobierno, la DAIA y la AMIA... El juicio de encubrimiento no se estaría realizando. No existiría. No le dan bolilla. En el juicio de encubrimiento donde está Veraja. Veraja, exactamente. Que fue el presidente y el que puso el dinero. A ver, en ese contexto y con esa historia tremenda, que lo hayan perseguido a Héctor Timerman, que realmente intentó solucionarlo, me parece una canallada. Y la nota de Morales Solá era el reflejo de esa canallada que llevó adelante el Poder Judicial argentino. Ahora, esto, estábamos hablando, ¿no? Ahora sí, ya en materia política, esto ha sido usado políticamente y va a seguir siendo usado políticamente. Yo iría un poco más allá de tu tema porque de la también, doble vara. digo, ahí no hablan del caranchismo político que hicieron sobre el cadáver caliente de Nisman políticamente, ¿no? Bueno, aparte ahí no hablan. Aparte cuando vos pones un poco de verdad, yo pienso esto, Nisman, a Nisman, a su muerte, le usaron todo lo que pudieron, hasta que Pablo Dugan escribió un libro y demostró la verdad. Y cuando se enfrentan a la verdad, pasa lo que pasó. Renunció la querella. Claro. Yo siento algún nivel de empatía por el dolor que han sentido, sobre todo las hijas de Nisman, pero, la verdad cuando aparece, no lleva adelante estas presiones. Y acá lo que impidieron, a través de impedir la declaración de Noble, fue que apareciera la verdad. El otro día estábamos con Graciana en la presentación del libro de Pablo Dugan en el TASO, y en un momento decíamos, todo lo que se estaba contando en ese escenario, que estaban Irina Hauser y que estaba Tuni, era una serie, era una novela, porque era una cosa, es tan claramente inventada esa causa, es tan claro que inventaron el asesinato, pero después las consecuencias de eso, decíamos con Graciana, se veían en los que estaban sentados abajo, que eran, por ejemplo, el hermano de Héctor, estaba el hermano Javier. Estaba Javier, porque la sensación que vos tenés es eso, que es una canallada y que lo hacen para ganar una elección o por una interna judicial o por lo que fuera, después repercute en gente que se muere por eso, que va presa por eso, y también para este país también repercute en que tal vez se hayan ganado una elección y hoy estemos pasando todo lo que estamos pasando porque se inventaron esas causas judiciales. Claro, pero ahí fíjate que eso forma parte del andamiaje de poder que han formado en la Argentina desde el 2015 a la fecha, que es la utilización de la justicia para eliminar al adversario por la vía del Poder Judicial. De la justicia y de los medios, sí, el poder mediático y político. Y va de la mano también con algo que vos tenés que conocer, que es la persecución a periodistas y a dueños de medios que no siguen el discurso oficial. Cosa que este canal conoce en primera persona. Pero en Estados Unidos, ¿durante cuánto tiempo se discutió cómo las fake news habían influenciado para que fuera Trump el presidente y no otro? En este país, claramente, a esta altura del partido, ya sabemos que hubo noticias falsas, inventadas tremendas. La de Nisman, la de Aníbal Fernández, cuán legítimo. Las cuentas de Garret. Las cuentas de Garret, ¿cuánto, si vos pensás que el ciudadano tiene que formarse su opinión para poder votar libremente en base
base a las noticias que le dan los medios, ¿cuán libremente votó el ciudadano argentino en octubre del 2015? Por eso tampoco hay que enojarse tanto con los ciudadanos, porque la verdad es que la libertad de elección de los ciudadanos, cuando están bombardeados por esa cantidad de noticias, a ver, son noticias falsas, cimentadas y llevadas adelante por los medios, pero que además cuentan con un andamiaje de la embajada, del Poder Judicial. Digo, la verdad es que el poder de fuego que tiene todo ese enorme sistema que está en este momento confabulado de alguna manera. Vos hablabas recién de Bolsonaro. La verdad es que, digo, tienen que hacerse cargo que todo ese poder lo que termina destruyendo es la confianza de la gente en la democracia, la confianza de la gente en la política, bueno, y después aparecen los Bolsonaro. Poco menos de un mes salió una nota, una encuesta hecha en la región, demostrando que la democracia había dejado de ser mayoritariamente la opción favorita. Aún era la opción favorita, pero tenía en la región. Y claro, porque lo que tenemos es una democracia muy enferma, donde buena parte del colectivo social no se siente identificado. A ver, no es muy distinto a lo que nos pasa ya ahora en la Argentina, donde millones o varios candidatos se disputan, se arrogan la representación, cuando hasta hace 2 minutos han sido casi oficialistas. Yo me reía hace un tiempo cuando salió el fallo que declaró inconstitucional el índice que se creó con la reparación histórica. Uno de los que salió a decir festejo esto que corrige un error de Cambiemos fue Sergio Massa. Y yo ese día, Gabriela, ¿sabes? Yo estaba en diputados cuando se votó esa ley. Digo, o sea, no. Este índice que vos estás diciendo que es un error, lo votaste vos. Exacto. No me lo inventé yo, no se lo inventó Clarín, lo votaste vos. Entonces sí, digo, entonces me parece que hay que poner en valor otra vez la verdad. Sí. Y además hay que poder documentarla y hay que poder señalarla. Pero por sobre todas las cosas hay que entender que detrás de cada operación de prensa, detrás de cada fake news, hay vidas. Totalmente. Y cuando la política empieza a pensar que es más importante que la vida de las personas, entonces lo que tenemos es un problema en serio y una mala política. Pero lamentablemente no les importa, y eso a veces es lo que tiene la política, tiene que tomar en cuenta, ¿no? El poder al que se somete, porque lo van a usar también este 2019. Absolutamente. Ya lo empezaron a usar hoy, y ya lo empiezan a usar diciendo el riesgo país es culpa de que Cristina puede volver. Mirá, lo que últimamente sabemos que está... volver, ¿por qué? Bueno, porque ellos han hecho una gestión desastrosa. Sí, pero también... Pero van a jugar con ese miedo, pero juegan con ese miedo odio. Y con porque digo, lo que los medios han comprobado en los últimos años es que ellos no pueden inventar o construir un candidato, no pueden hacer que la gente quiera a alguien que no es querible, pero sí pueden destruir al resto. Claro. Entonces la maquinaria es lo que está puesto y la que está puesta a funcionar, por eso ni siquiera yo hablo de doble vara. Acá lo que hay es una persecución sistemática desde antes de las elecciones del 2015, ¿no? Desde el 2013, 2014 en adelante hay una persecución sistemática hacia un modelo, hacia un proyecto de país y un modelo de gobierno y un proyecto político que estaba llevando adelante transformaciones que al sistema no le convenían. Entonces y pusieron en marcha es una maquinaria de demolición de cualquiera que se acercara a ese modelo. Y vos te das cuenta que va pasando a medida que pasan los años, que personajes, desde periodistas hasta dirigentes políticos que no estaban tan cercanos y que eran bien mirados por los medios, cuidados y mimados por los medios, en el momento en que de repente, ojalá, por suerte, se dan cuenta y se empiezan a acercar o algo, empiezan a hacer sistemáticamente con operaciones, con denuncias, o con esas, hemos visto en las redes sociales el ataque feroz que hay. Yo ya no miro, no miro la cantidad de barbaridades que dicen sobre preventivo. Yo no, las batallas que tenemos que llevar adelante, porque realmente la cantidad de barbaridades que dicen sobre cada uno de nosotros permanentemente... Bueno, porque es muy interesante lo que acabas de decir, Gabriela. Ellos saben que no pueden inventar otro candidato, pero sí tienen la capacidad de destruir al adversario. Absolutamente. Ahí es donde la política opositora tiene que reaccionar en la Argentina. Claro. Por eso hay que dejar de lado los fanatismos. Lo que acabas de decir es muy central. Tienen la capacidad de seguir destruyendo adversarios políticos. Lo van a hacer. Sí, es la versión remozada de ese dicho, ningún presidente resiste 20 etapas de Clarín.
O sea, ningún candidato resiste 20... Pero no te pueden hacer querer a Macri y el aumento de tarifas y el aumento, digo, el país es un desastre, la economía es un desastre, no llegas a fin de mes, no puedes pagar el alquiler. No hay manera de que te lo hagan querer a Macri. ¿Qué hacen? Trabajan sistemáticamente... Para que Macri sea lo menos malo. Para que Macri sea lo menos malo. Entonces hace ya muchos años en Latinoamérica que la sociedad termina eligiendo lo menos malo, porque lo que se dedica el sistema a hacer es a destruir cualquier otra posibilidad que haya. Y me parece que ahí es donde tenemos que estar tremendamente atentos, porque, digo, yo tengo las mismas... resquemores que vos, digamos, y la misma memoria, ¿no? Hay mucha memoria de decir, Esto lo advirtió hace... Sí, que hizo tal o que hizo tal otro, ¿no? También estoy convencida que no podemos permitirnos la posibilidad de ir de nuevo divididos a la próxima elección y que eso signifique dejarlos que ganen porque son los menos malos o porque son los que juntaron algunos pedacitos. Nosotros tenemos que hacer... A mí me pasa esto, vos sos un actor político, sos diputado. Yo soy abogada y la verdad es que mi conocimiento de la política siempre ha sido desde un lugar muy técnico. Entonces me pasa que peco de demasiada buena memoria. Sí, sí. Y la verdad es que en estos casos, como el de Héctor Timerman, además, la buena memoria viene acompañada de la enseñanza del dolor. Porque en esto como en otro montón de casos, yo imagino cosas como la situación de Florencia y un montón de gente que ha visto sus vidas arrasadas por esto que no tiene, por esto que es un acuerdo. No tienen retorno, algunos se les va la vida y otros no recuperan lo que han la perdido. Juventud, digo, es tremendo y no puede ser que tengamos una política que no piensa en términos humanos. No podemos tener esta política deshumanizada. No, política de odio. Política de odio. Esto es el ensañamiento, la persecución y es el odio, el punto liviandad principal. con que se manejan las prisiones, la liviandad con que se manejan las prisiones, Es digamos. tremendo. Yo he contado muchas veces que ahora Amado por suerte está libre de nuevo. La última vez que lo fui a visitar a la cárcel antes que saliera, tuvimos una charla maravillosa, como es Amado, de discusión política, seguía muy enganchado con todo y qué sé yo, y en un momento determinado me tengo que ir. Y en el momento que yo me tenía que ir y me daba cuenta que él volvía a una celda, ¿entendés? O sea, un tipo que estaba ahí por una decisión absolutamente política. Y cuando hablan, digo, ¿tienen idea? Tendrían que ir todos a visitar esas celdas para darse cuenta de lo que están haciendo sufrir y pasar a una cantidad de Yo gente... creo que sí, que tienen conciencia, por eso lo Gabriela, hacen. en la causa Cuadernos han liberado una enorme cantidad de personas que estuvieron presas sin ninguna causa, porque no es que los liberan y les dictan una falta de mérito. A los ex secretarios, que esto no fue noticia, falta de mérito. Le dictaron falta de mérito, después de decirle que habían llevado los bolsos con plata, escracharlo, y le dictaron falta de mérito ahora. Pero aparte, te voy a decir una cosa, yo puedo entender que la Cámara corrija ahora. ¿Hasta cuándo van a tolerar a Bonadío? Porque no es si fuera una vez, yo digo, bueno, el juez se equivocó. Ahora, a Bonadío le han tolerado el encubrimiento de la AMIA, las amenazas a Nisman, porque Bonadío sí fue denunciado por Nisman por amenazas. Las prisiones excesivas. ¿Cuánto más lo van a tolerar? Porque Bonadío no es el malo de la película. Bonadío es parte de un sistema que no le pone límite. ¿Cuánto más se lo va a tolerar la Cámara? Bueno, pero forma parte de ese engranaje. ¿Cuánto más se lo va a tolerar la Corte Suprema? Pero forma parte de ese engranaje. Bueno, la Corte habrá que ver. Pero porque fíjate más, vos, pero fíjate Brasil. A Bonadío yo lo fui a, Moro, yo lo fui a recusar a la Corte. Porque, ¿sabes? ¿Cómo? Cuando empezó la causa Memorándum, yo recusé a Bonadío y lo recusé con algo que Rosati, hoy juez de la Corte, lo conoces, en ese entonces no era juez de la Corte, que fue el encubrimiento de Bonadío a la causa AMIA para protegerlo a Corach. Y lo conozco de primera fuente porque además mi socio fue quien lo denunció, Alejandro Rúa, que viene peleando por justicia para la causa AMIA hace años. Fue quien lo denunció. La Corte no nos respondió. Bueno, o sea, pero nos rechazó el recurso. Lorenzetti se sacaba foto y Lorenzetti respaldó públicamente el accionar de Bonadío en los Cuadernos. El día que se abre la causa, el día que se reabre la causa Memorándum, fue tremendo, porque ese día los medios publicaron antes que la sentencia estuviera y tuvo que salir la Cámara de Casación y decir, mire señor, no diga esto porque todavía no hay sentencia. Pero esa misma noche, Bonadío cenó con Lorenzetti en un lugar público. Digo, ¿qué va a hacer el Poder Judicial? ¿Cuántas barbaridades más les va a bancar a estos malos jueces? Porque la verdad es que cuando yo pienso en el Poder Judicial no pienso en Bonadío. Cuando hablo de mal Poder Judicial no solo pienso en Bonadío. Bonadío lo ejemplifica, pero yo soy plenamente consciente
que los bonadíos existen porque el sistema no funciona. Realidad, esto es realidad, lo estamos viendo. Hace 2 años atrás, en este programa hicimos una nota con Felipe González, que si bien se ha derechizado mucho, pero sigue teniendo los valores democráticos, y él nos decía: nunca fui partidario de eliminar a un adversario político por la vía judicial. Es lo peor que puede hacer una democracia. Y aparte ¿no? eso termina en Bolsonaro. Y bueno, exactamente. Bueno, realidad. Santiago Fraschina, economista, hoy la Universidad Nacional de Avellaneda, lo decíamos al inicio del programa, ha dado a conocer, ¿cómo te va, Santiago? Un nuevo trabajo impactante sobre la inflación de alimentos, tremendo, en el 2018. Exactamente, lo que nos da a nosotros que en el 2018 los alimentos subieron 64%, que es 15 puntos porcentuales por arriba de la inflación general, que ya es un nivel de inflación alta. En diciembre, con un relevamiento, ese sí, diciembre propio, 4.3, con lo cual gran parte de la inflación de diciembre, cuando salga, va a ser traccionada por la inflación de alimentos. Y esto está demostrando, primero, que tenemos una inflación muy alta desde que asumió el gobierno de Macri, pero segundo, que esa inflación está impactando más en los sectores populares, que destinan la mayor parte de su ingreso lo destinan a alimentos, entre otras cosas. Con lo cual, ese es el dato llamativo. Y obviamente en un país que produce alimentos, lo que está pasando y sobre todo los que más están subiendo son aquellos que le han sacado las retenciones al principio, como por ejemplo la harina. Claro. Y eso siempre nosotros sosteníamos, que la retención es una política antiinflacionaria porque se acoplaba a los precios internacionales, los internos, y al sacarle la retención, uno de los precios que más está subiendo en la Argentina es el trigo, y alrededor del trigo todos los insumos que se producen con el trigo, como por ejemplo harinas y fideos. Es toda la parte de la devaluación, ¿no? El aumento de los alimentos. Digo, es un traslado directo de la devaluación a la góndola. Exactamente. La causa principal de por qué subieron tanto los alimentos tiene que ver con la gran devaluación que hubo de la moneda. La moneda se devaluó más de 105% este año. Fue la moneda que más se devaluó del mundo y sobre todo de los países emergentes. Santiago, en el informe dicen que hay una inflación reprimida en alimentos. Sí, porque si vos tomás los precios mayoristas, inclusive, que son los que forman parte de los insumos, este año los productos primarios subieron precio mayorista 87%, con lo cual todavía el impacto de la suba de los precios mayoristas no se trasladó a los precios minoristas. Lo que nosotros prevemos que el año que viene... Este año estamos en 2019. Este año se va a seguir trasladando esa inflación mayorista a los precios minoristas. Por eso nosotros decimos que ya para y además con los cronogramas de los tarifazos que aplicaron, que ya anunciaron, nosotros creemos que este año la inflación va a ser cercana al 35%, si no se devalúa la moneda nacional este año, y nosotros creemos que la moneda se va a seguir devaluando porque no tiene los dólares para sostener el tipo de cambio. Por eso que de piso va a haber una inflación del 35%, cuando el gobierno en el presupuesto dijo que la inflación va a ser del 23% y están tratando de cerrar las paritarias al 20%. Si ese es el camino, se va a seguir pulverizando el consumo interno y se va a seguir pulverizando la recesión económica. Algo muy grave que salió hoy, el dato de recaudación tributaria. La recaudación tributaria el año pasado, 2018, aumentó un 31%, con lo cual en términos reales está cayendo la recaudación tributaria. Y si vos la asociás a otro dato, que ya sabemos que la deuda pública ya llegó al 95%, tercer trimestre de este año, con lo cual a fin de año la deuda pública va a superar el 100% del PBI, pero que además la deuda pública en dólares ya es el 70%, si vos tenés una recaudación que te cae en términos reales, una recesión económica que implica que recaudes menos, además una deuda pública creciente y en dólares, y si el gobierno vuelve a devaluar este año, bueno, lo que va a ser imposible llegar al déficit cero, ni siquiera primario, ya ni siquiera hablar el financiero. ¿Y la inflación que proyectan, de cuánto es para este año? 35%. ¿Cómo la van? Pero no, digo, el gobierno... El gobierno 23%. 23. ¿Cómo van a hacer con el primer semestre de todos aumentos que ahora vamos a hablar con Carlos Caserta, se vienen a partir ya de ahora? Hoy empezaron. Gustavo, ya hoy empezaron los aumentos. Gustavo, el último día del año el gobierno difundió el informe sobre deuda, donde marca que ya está en 95% del Impresionante PBI. eso, Sí. ¿eh?
Eso es traición a la patria. Impresionante. ¿Querés traición a la patria? Claro. Eso es traición a la patria. Tercer Llevar la trimestre. deuda al 100% del PBI, Sí, eso es es traición a la patria. particularidad. Es tremendo ese dato. Más del ¿eh? 70%, creo que era 72%. 75% de en deuda dólares. pública es en dólares, con lo cual... En toda la divisa, va, devaluación- claro. en varias monedas, pero en divisa. Y sin impuestos sobre las exportaciones, que es lo único que te dolariza la recaudación, porque la recaudación es en pesos. La única forma de dolarizarla es cobrar impuestos a las exportaciones agropecuarias. Va a ser imposible. No, Pero y- entonces no van a cumplir obviamente con la pauta de inflación otra vez este Ni año. inflación ni van a cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Lo grave es que en marzo van a tener que volver a rediscutir con el Fondo Monetario Internacional porque no van a cumplir, y el Fondo Monetario Internacional que le va a hacer otra nueva exigencia de mayor ajuste fiscal, y eso obviamente va a profundizar la recesión económica, va a hacer caer la recaudación tributaria, no van a llegar al déficit de vuelta y se inicia un círculo vicioso de caída Sí. del consumo, crecimiento y Ajá. recaudación. Caserta, buenas noches. Argentina en Red está organizando para el próximo viernes un ruidazo justamente para oponerse al último aumento que se suma a los aumentazos impagables, ¿no? Correcto, Gustavo. Nosotros nos preguntamos hasta cuándo podemos seguir sosteniendo este nivel de aumentos y tarifazos que nos vienen imponiendo. Estamos hablando ya de una cuestión de supervivencia. La gente no puede más. Los jubilados que tienen un salario mínimo, los trabajadores que tienen un magro salario, tienen que elegir entre pagar las tarifas o pagarse el plato de comida. Pero hay cuestiones que son mucho más graves. Cuando hablamos de los viejitos, se nos están muriendo los jubilados que tienen la jubilación mínima porque no se pueden pagar los medicamentos, no pueden pagar los tarifazos y no pueden pagar ya los medicamentos. Entonces estamos en una situación de una gravedad enorme. Por esa razón, desde Argentina en Red y las organizaciones que estamos participando en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país, decimos basta al tarifazo, decimos que estamos hartos de estar hartos. ¿Hasta cuándo? 55% de aumento en la energía eléctrica. ¿Qué garantía tenemos de que llueve fuerte o hace un poco de calor y no nos quedamos sin luz? Yo personalmente pasé nuevamente las fiestas oscuras porque de sur me dejó sin luz, pero el gobierno nacional... Bueno, en la provincia de Buenos Aires ni le cuento, ¿eh? No, sí. Edén, les aviso, Zárate, Solís, Llenó, Capilla del Señor, Año Nuevo hasta hoy, con usuarios sin luz, O sea, y viene de arrastre. Con una particularidad, ahora el gobierno no te cuenta como corte de luz cuando es problema de un temporal. Por lo tanto, todos los cortes de luz que tuviste fin de año no fueron cortes de luz. Está. No, pero aparte te voy a Es decir un- una cosa que fue tremendo con las tarifas. Nosotros pagamos los aumentos, no para que ellos hagan inversiones. Lo que están haciendo es recuperando rentabilidad. Porque cuando analizás el movimiento de los fondos, gran parte de la suba del dólar se fue en dólares que compraron estas empresas. Digo, estamos pagando más no para que inviertan, para que arreglen un cable. Estamos La pagando reco- mal para que se lleven el dinero. Las ganancias al Aparte exterior. se lo llevan. Claro, no es que lo totalmente. La reinvierten. inversión es la misma, ¿eh? La inversión de los últimos Ese- 5 años o 7 años es 250 Algo- millones ¿No fue de la dólares. universidad la que por tu año. universidad la que sacó el informe demostrando eso? Sí. Claro, hay un informe que salió hace poco, en noviembre, donde mostraba la inversión en La servicio rentabilidad. público permanecía constante, pero nuestros precios no permanecen No, constantes. claro. Gabriela, y desde la política, ¿se van a sumar al ruidazo? Porque vos te Nosotros vi nos- muy activa en forma individual. Yo creo que hay que sumarse, nosotros nos sumamos el viernes pasado, nos vamos a sumar a este, nos sumamos, nos acompañamos, digamos, no es, digo, yo digo, tuve hoy otro amigo de la Nación, Sirven, criticando, porque yo digo, miramos tanto París, miramos tanto otros países y qué sé yo, con las diferencias ideológicas que podemos tener con los chalecos amarillos, digo, este país está un poco demasiado tranquilo para el nivel de conflicto real que hay en cada hogar, en cada casa, porque ya no es un tema de que hay problemas sociales entre la gente más empobrecida o más pobre, más afuera del sistema. En la ciudad de Buenos Aires, la clase media porteña tiene un nivel de endeudamiento privado que es, digo, entre las hipotecas, las tarjetas de crédito. Digo, la gente cobra y la que todavía paga toda la tarjeta de crédito y después no tiene para ir al supermercado. Entonces, todo eso, ¿cuánto vamos a esperar que estalle? ¿De qué manera vamos a...? Yo entiendo que hay que ser pacientes, las elecciones, el juego democrático, llegar a octubre, todo lo que vos quieras. Ahora, mientras tanto, hay que parar por lo menos los tarifazos, hay que parar alguna de las medidas que están tomando y me parece que para eso toda la clase política tiene que hacerse cargo también de que, bueno, hay que salir a la calle, hay que salir a la calle, es verano, lo siento mucho, no nos vayamos de vacaciones. Y si no es verano va a ser invierno, pero la
las tarifas no tienen estación. Exacto, No, siguen digo, yo aumentando. lo que voy, digo, siguen aumentando las tarifas. Lo sé. Acaban de hacer todos estos anuncios. Digo, la verdad es que lo que se le perdona a este gobierno no se le ha perdonado nunca a ningún gobierno. Que el tipo te anuncie el aumento de transporte y se tome el las flybondi vacaciones. para irse a Punta del Este. Todo el mundo Que tiene te derecho a ofrezca tomarse paritarias al 20% y le dé a su propio gabinete paritarias al 25%. al 25, ¿entendés? Que haya pasado todo esto y que no haya vuelto, digo, hay un nivel de realmente de complacencia con respecto a este gobierno, por la cobertura mediática que tiene, que yo creo que yo que soy de la Ciudad de Buenos Aires y vivo en la Ciudad de Buenos Aires, siento que lo que está crujiendo y lo que en cualquier momento, digo, y vos lo sabés también como yo, es la angustia, hoy hablábamos de la angustia de esa gente perseguida, ¿no? La angustia de la gente que le da vergüenza decir que no tienen para comer, que le da vergüenza, gente que no va a ir a un comedor, que no Los va a ir que a un están merendero, ¿no? endeudados, los jubilados endeudados Claro. para pagar tarifas. Los jubilados endeudados para pagar tarifa y hay algo que quiero destacar que tiene que ver con la pobreza energética, algo que nosotros desconocíamos, que se empezó a investigar en Europa hace más o menos unos 10 años y determinó que los países donde hay pobreza energética hay mayor mortandad de ancianos y de niños porque son los sectores más frágiles de la Claro. sociedad que necesitan calefaccionarse. Yo tengo una vecina, mi edificio se volvió eléctrico, nos cortaron el gas, una vecina que se bañó todo el invierno con agua fría porque no podía pagar los 3.000 pesos de tarifa de luz que le venía por usar el termotanque eléctrico. Claro. Gana una jubilación mínima y tenemos que considerar eso. Por eso salimos a decir basta. Porque además nos están cobrando por usar lo que nos pertenece, como muy bien decía Graciana. Nosotros tenemos un tendido eléctrico que fue hecho mayoritariamente por la vieja compañía Segua, por la Ítalo-Argentina de Electricidad. Las empresas prácticamente nunca cambiaron cables, transformadores, y vemos que revienta, y cuando revienta un cable ponen medio metro de cable en lugar de cambiar todo. O el caso nuestro, que pasamos 6 días a oscuras nuevamente para las fiestas porque no tienen fusibles del amperaje adecuado para poder cambiar. Y lo ponen y revientan porque en lugar de ser de 500 Además, amperes porque de 200. Te cobran cualquier cosa porque nadie controla nada. Entonces la gente está también desesperada. porque En un te mismo llegan- edificio, te- mismo departamento, a uno le pueden cobrar 3.000 cualquier pesos, a cosa. otros 6.000. O de repente te Con llegan esas en diferencias. 2 cuotas. Vos no Sí. pediste que fueran 2 cuotas, te llegan en 2 cuotas, en 3 cuotas, la No, y cuota cuando del te otro. acumulan cuotas... Se acumulan cuotas. Hay un nivel de descontrol increíble. Y una cosa que yo estoy viendo que está pasando que me impresiona mucho es que hay muchas pibes jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires que se están yendo a vivir afuera de la Ciudad de Buenos Aires porque no pueden pagar los alquileres de esta ciudad. La primer casa, digo, prefieren irse a vivir a alguna localidad de Gran Buenos Aires u otro lado porque no hay manera de pagar el alquiler en la Ciudad de Buenos Aires, más las tarifas, más los servicios y el transporte. Digo, todos quienes tenemos o empleado doméstico o algún, digo, hay que sumarle el transporte, el último aumento de transporte. La gente necesita Te voy a decir 150 algo que- pesos por día de transporte. Sí, no, A mí me tremendo. parece importante, es que no solo es quienes se van porque es su primer casa. Hace muchos años yo me tuve que ir de San Juan para estudiar. Y en las ciudades universitarias, yo estoy en Córdoba, pero Buenos Aires también lo es y La Plata también lo es, empieza el éxodo de regreso de chicos que tienen que interrumpir sus estudios porque no pueden Bueno, sostenerse. en la Universidad de Avellaneda me contaron cuando yo fui pasa esto. Acá cerquita. Sí, Muchos sí, chicos no pueden ir porque no pueden pagar La deserción de los estudiantes universitarios es altísima y nosotros hacemos una encuesta en la carrera de Economía y el 85% es por cuestión económica. Sí. El viernes, ¿a qué hora están El convocando? próximo viernes convocamos a las 20 horas, viernes 4, 20 horas, en todas las esquinas de cada barrio, de cada comuna, todos los vecinos, con su cartel, con su cacerola, decimos basta, manifestamos nuestro hartazgo. Basta es basta. Gracias, Gustavo, el canciller Fabrié no emitió ningún tuit por la muerte del canciller Timerman, como sí lo había hecho Cancillería cuando murió emitió un Caputo. tuit. Yo te voy a decir una cosa. Pero el canciller no, y lo había hecho con Caputo. Digo, cuando murió Dante Caputo, hizo uno desde su cuenta personal, en esta oportunidad no, digo, y el presidente no hizo ninguna referencia, me parece que Está de fue- vacaciones el presidente. Está de vacaciones. Bueno, muchas gracias, Graciana. No, por Muchas favor. gracias. Gracias, Gabriela, como siempre. Gracias, estimado. Gracias, Carlos. Hasta mañana. Recién le contábamos el desdoblamiento que están haciendo muchas provincias. Le tiro decíamos, Buenos Aires está en duda. Bueno, me acaban de pasar el dato que Buenos Aires, la gobernadora está pensando el 9 de junio que sea la elección en la provincia de Buenos Aires para gobernador. Habría adelantamiento, desdoblamiento, la fecha inicial sería 9 de junio, ¿Y va a la internas, que convocarían a elecciones. Lo que me acaban de pasar
muy importante la Gustavo. fuente. Levanta la voz, Graciana. Levanta la mano, quiero decir. Hace un programa explicando qué implica el adelantamiento en términos políticos. Y en No, plata, que la sacarse de decían enci- muchos y sacarse de intendentes. encima a Macri, pero de todas maneras que estemos en este momento viendo No. que quieren ver cómo se despegan de Macri los principales dirigentes de ellos, implica que Macri solamente pueden votarlo si sigue teniendo este nivel de sostenimiento judicial. Bueno, este y es un mediático. anticipo de minuto 1, ¿eh? Buenos junio. Aires ¿Y entonces votaría sin el internas? 9 de junio. ¿Y cómo hacen internos abiertos? No llegamos. Bueno, sé. Pero Habrá no que hacen, ver. pero cómo, bueno. empiezo a Llegan Iván y Darío Gaño, a ellos le tiro ahora esta posibilidad que sigan indagando. Llegan Iván Jagroski y Darío Gaño. Nosotros mañana a las 20 nos vamos a encontrar en este punto de encuentro con la realidad. Durante todo enero seguimos junto a todos ustedes. Gracias.